después no me dijeron nada si hay que hacer mostración de examen todavía. Cualquier cosa, después yo averiguo o algo y les digo, cuando me comenten bien cómo va a ser eso. Eh, no sé si está Maciel o Gregorio, me parece que Y sí. por Vamos los supuesto. Ajá, genial. Bueno, Gregorio preparó unos casos clínicos y Maciel también, así que después lo vamos a trabajar. Es decir, este tema es muy amplio, es muy grande, tienen para leer capítulos y capítulos de Goodman, pero hay cosas bien puntuales que las tenemos que saber y que las tenemos que repasar. Y como les digo, del arsenal terapéutico que nosotros tenemos, es decir, de todos los medicamentos que nosotros tenemos y usamos en la práctica, los antibióticos, es decir, los antibacterianos van a ser uno de los que tienen un porcentaje muy amplio. Por eso hay que conocer más o menos, principalmente cuáles son, a qué grupo pertenece y principalmente los efectos adversos que pueden dar. Y después las dosificaciones, que son más o menos fáciles o son estándares. Pero conocerlos es muy importante. Eh, si nosotros trabajamos con 30, 40 medicamentos un poquito menos en la práctica, los antibióticos representan el 20% más o menos. Entonces, hacemos un repaso de defensa, que si ustedes recuerdan, habíamos hablado un poco de, de las generalidades y sabíamos que antes infecciones como una infección de muela, eh, una infección de piel, podía llevar a la muerte de las personas, es decir, no tenía opción. La infección se extendía por todo el cuerpo y terminaba con la muerte de la persona. Y no fue hasta que se empezaron a probar diferentes fármacos, y todos saben la historia de la suerte, como dicen o no, de Fleming cuando se fue de vacaciones, dejó un cultivo, en el cayó un hongo y ese hongo, él se dio cuenta que alrededor de donde creció ese hongo no crecían las bacterias, los estafilococos, y bueno, a partir de las décadas del 40 empezó a utilizarse la penicilina a gran escala y bueno, ahí empezaron a aparecer un montón de nuevas sustancias que sirven para tratar diferentes infecciones. Como ven, a lo largo de la historia fueron apareciendo los diferentes grupos de fármacos, que muchos de ellos se extraen también de microorganismos, hongos u otros microorganismos. Y una cosa que nosotros tenemos, y es lo que a nosotros nos juega bastante en contra, es el mal uso que Recording tenemos in de estos progress. antimicrobianos. Y principalmente, ¿por qué? Porque los microorganismos, ¿qué tratan de hacer? Evitar morir. Entonces ellos empiezan a tener o aparecer resistentes. Entonces, es importante que aparezcan nuevos medicamentos, nuevos antimicrobianos, pero hay que saberlo usar, hay que usarlos con un criterio eh, correcto, porque si no, cada vez vamos a tener menos antimicrobianos para utilizar. Y vemos que en la práctica muchas infecciones que no son por bacterias son tratadas con antibacterianos y bueno, y lleva a que los microbios se hagan cada vez más resistentes. Por eso, este cuadrito, este triángulo que se llama triángulo de Davis, siempre lo tenemos en cuenta y va a aparecer en muchos libros porque nos relaciona tres cosas. Cuando nosotros tenemos una infección, nosotros tenemos que pensar en varias cosas y cuando pensamos en estas tres principales, nos hace que hagamos una buena prescripción. Nosotros hablamos del uso racional de medicamento, la prescripción racional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta tres cosas. Uno, el microorganismo. ¿Qué microorganismo está produciendo la patología? Si es una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Y dentro de esa, ¿cuál es la más frecuente? Y dentro de esa, ¿cuáles serían los antimicrobianos que podemos utilizar? Y también nos tenemos que poner a pensar cómo es las características de la persona que tiene la infección. ¿Es un huésped inmunosuprimido o no? ¿Es un huésped que tiene buena función renal? ¿Tiene buena función hepática? ¿Es una embarazada? ¿Es un niño? ¿Es alérgico? ¿No es alérgico? Entonces, pensando todo eso, nosotros podemos elegir el tratamiento más adecuado.
muchas veces también necesitamos estudios complementarios. No solamente es una prescripción empírica, es decir, en base a la epidemiología y la clínica, sino que muchas veces necesitaríamos algún estudio complementario, un cultivo o no, y otros. Pero bueno, nosotros cuando hacemos el primer tratamiento muchas veces nos basamos en la epidemiología. Entonces, y la clínica. Entonces, entre ellos se producen relaciones. Entonces, el microorganismo, vamos a ver diferentes tipos, hongo, bacteria, parásito, y dentro de las bacterias tenemos gran positivo, gran negativo, vamos a tener bacterias aerobias, anaerobias. Y el antimicrobiano que vamos a utilizar va a tener un mecanismo de acción para matar esas bacterias. Entonces eso lo tenemos que pensar. No va a ser lo mismo un gran negativo aerobio que un gran negativo anaerobio, o un coco gran positivo anaerobio que aerobio. Entonces tenemos que ver qué microorganismo lo puede llevar a matar con el mecanismo de acción. Vamos a ver que eh, fármacos como ser el metronidazol con los aerobios no va a servir, o los beta, es decir, los aminoglucósidos no vamos a poder utilizarlos principalmente en situaciones donde hay absceso o hay lugares donde hay poco oxígeno. Entonces, todo eso se va a tener en cuenta. Lo mismo que los mecanismos de resistencia. Si ustedes recuerdan un poco lo que habíamos visto en defensa, que había varias formas de adquirir resistencia de los microorganismos. Algunos eran por mutación, y después teníamos eh, la conjugación, la transformación, la transducción, se acuerdan de los plásmidos, se acuerdan de los transposones. Bueno, teníamos un montón de formas en que los microorganismos van adquiriendo resistencias. Y como les decía, también hay relaciones entre el antimicrobiano que utilizamos y el huésped, es decir, todo la farmacocinética. No todos los antimicrobianos se pueden dar por vía oral. Hay algunos, como los aminoglucósidos, las vancomicinas, que aunque lo demos por vía oral, nunca se van a absorber, nunca van a hacer concentraciones en sangre suficiente para hacer efecto. Y también muchos pueden producir efectos tóxicos, que pueden ser desde una reacción alérgica que te lleve a la muerte hasta una erupción cutánea, puede ser una neuropatía, es decir, convulsiones, es decir, es muy variado. Cada uno, dependiendo de la dosis y el huésped, puede producirlo. Entonces, siempre eso se tiene en cuenta. Lo mismo que, bueno, la relación de si era inmunosuprimido o inmunodeprimido y o inmunocompetente. ¿Por qué? Porque hay algunos que no terminan de destruir al microorganismo, sino que enlentecen el crecimiento y es nuestra propia inmunidad lo que le termina llevando a la muerte. Así que por eso esta relación que se establece entre estos tres puntos es muy importante cuando nosotros hacemos un tratamiento, tenerlo en cuenta. Como les decía, hay muchos microorganismos, principalmente antibiótico quiere decir antivida, fue uno de los conceptos primeros que se utilizó para tener en cuenta eh, cuando se extraían principalmente de otros microorganismos las sustancias químicas que llevaban a la destrucción o al enlentecimiento del crecimiento, pero luego se generalizó y tomó sustancias semisintéticas, sintéticas, también lo van a encontrar como quimioterápicos, pero bueno, es algo bien amplio el término antibiótico. Nosotros nos gusta también usar el antimicrobiano y después especificar bien si es antibacteriano, antiparasitario, antimicótico o antiviral. Dentro de los antibacterianos, que serían los más utilizados, vamos a tener que, como les decía, van a actuar sobre diferentes microorganismos. Y ahí todo lo que vieron en microbiología, si era coco, bacilo, espirilo, gran positivo, gran negativo, ácidos alcohol resistente, si era aerobio, anaerobio, facultativo. ¿Por qué? Porque no todos van a actuar no se va a actuar de la misma forma, las paredes de las gran negativo y gran positiva van a ser diferentes, las ácido alcohol resistentes mucho más resistentes, si tienen otras características. Entonces eso también se va a tener que tener en cuenta. Y por eso nosotros tenemos que recordar dónde podemos actuar en la bacteria y tenemos que recordar cómo era la bacteria. Es decir, cada parte de la bacteria es un blanco de algún antimicrobiano. Entonces, nosotros teníamos una cápsula, teníamos una pared, la membrana interna, el citoplasma, teníamos el ADN cromosómico, pero no tiene núcleo como las células normales, sino que
está suelto en el citoplasma, y también hay ADN extracromosómico que serían los plásmidos, que estos son muy importantes para transmitir resistencia, es decir, la información para que se vuelva resistente la bacteria. Entonces, acá podemos ver blancos de acción, como fue ser la pared, los ribosomas, el ADN. Vamos a ver que también hay enzimas que también pueden ser bloqueadas. Entonces, todo eso son lugares donde nosotros podemos atacar y destruir a las bacterias. Acá lo podemos ver en un resumen y nosotros tenemos que saber el grupo donde va a actuar cada uno y dentro del grupo cuáles son los diferentes fármacos. Entonces, si recuerdan los que actuaban en la pared, los dos grupos más importantes son el grupo de los betalactámicos, que es por su estructura química eh, que tiene, se llaman así, y el grupo de los glucopéptidos, que acá también tenemos el más conocido, la vancomicina. Dentro de los beta-lactámicos tenemos las penicilina, la aminopenicilina, tenemos las penicilinas antipseudomonas, la cefalosporina, los carbapenem, etc. Entonces tenemos varios subgrupos dentro de los beta-lactámicos. Otro también son los que actúan sobre los ribosomas. Los ribosomas no son idénticos a los de nuestras células, de las bacterias. Tienen dos subunidades, una 50 y otra 30S, una más chiquita que la otra, que es el peso, la sedimentación. Y los que actúan sobre la 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Mientras que los que actúan sobre la 50S son los macrólidos, las lincosaminas y los cloranfenicoles. ¿Qué diferencia tiene esto? Es que, o mejor dicho, ¿qué hacen estos? Van a inhibir o van a bloquear la síntesis de proteína, van a alterar la síntesis de proteína de la bacteria. Entonces, si la bacteria no puede producir proteína y no se va a poder dividir, no va a producir membrana, no va a producir pared, bueno, va a producir una alteración en toda la arquitectura de la bacteria. Otros van a actuar sobre enzimas claves que forman unas sustancias, es decir, enzimas claves que están relacionadas con la producción de las bases púrica y pirimídica, es decir, sobre el ADN, y esto lo vamos a denominar antimetabolitos. Vamos a tener dos fármacos que van a actuar en la misma cascada, que van a ser las sulfas y la trimetroprima, que van a actuar en la cascada del ácido fólico, y bueno, van a ser muy importante tenerlo en cuenta porque son bastante utilizados. Después van a actuar algunos directos sobre el ADN, las quinolonas y las rifampicinas, que también la rifampicina sirve para el tratamiento de la tuberculosis. Y vamos a ver también, hay otro que faltaría acá, que va a producir lesión del ADN, principalmente por producción de radicales nitro, que sería el metronidazol. Entonces, todos estos grupos, y después cada uno dentro de su grupo, de este grupo, serían los más importantes a tener en cuenta. Van a ser los más utilizados, es decir, el grupo de los betalactámicos, los glucopéptidos, las quinolonas, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los antimetabolitos como la sulfa y la trimetroprima, el cotrimoxazol es el nombre más común, los macrólidos, que son muy utilizados en alérgico a las penicilinas, las clindamicinas, las lincosaminas, los cloranfenicoles no, ya no se usan. Esos serían los más utilizados. Y el metronidazol, que vamos a ver que también sirve para parásitos, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Sirve para bacterias, anaerobias y parásitos. Entonces, esto es lo mismo que le estabas diciendo ahí, cómo van a actuar cada uno, las sulfonamidas, los trimetroprimas. También hay otros que lo podemos ver que alteran las membranas celulares, pero estarían dentro de los antimicóticos, y algunos podrían ser las polimixinas, pero no son muy utilizados. Esto era lo que les decía, hay algunos que matan totalmente la bacteria y otros que enlentecen el crecimiento, por eso nosotros hablamos de bactericidas y bacteriostáticos. Muchas veces se habla que no hay que combinar un bactericida y un bacteriostático porque el bacteriostático le inhibiría la replicación a un bactericida, pero bueno, esas combinaciones algunas veces también se usan. Eh, entonces, no es la regla 100% y muchas veces se pueden combinar entre sí. Lo que sí tener en cuenta cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos, porque si el paciente tiene una inmunodepresión
no lo utilizaríamos o buscaríamos utilizar principalmente un bactericida. Otra cosa también que habríamos visto en defensa del espectro reducido, intermedio y espectro amplio. Lo que quiere decir con espectro amplio es que va a servir para matar diferentes gérmenes, es decir, cubre típicos y atípicos, gram positivo, gram negativo, es decir, al espectro amplio quiere decir que va a cubrir como ser micoplasma, clamidia, riquexa, gram positivo, gram negativo, ejemplo, tetraciclinas, cloranfenicol, algunos beta-lactámicos. Un espectro intermedio, ahí tendría ya gram positivo, gram negativo, pero no tantos anaerobios. Y bueno, cada vez se va reduciendo más el espectro hasta, supongamos el ejemplo de la vancomicina, los glucopéptidos que cubren coco gram positivo, meticilino resistente principalmente. Nosotros, cuando tenemos que hacer un tratamiento, vamos a tratar de buscar el espectro más reducido para esa patología. Mientras más amplio sea el espectro, y te va a matar de todos los microorganismos que vos tenés en tu cuerpo, no solamente el que te está produciendo la infección. Y entonces eso puede ser contraproducente, te puede matar principalmente las bacterias intestinales y te puede dar una colitis pseudomembranosa. Entonces, nosotros siempre cuando podemos empezar con un amplio espectro, pero después tenemos que reducirlo al espectro más pequeño que podamos después si hicimos un cultivo o algo. Y bueno, dentro de los principales que vamos a conocer, inhibidores de la pared, los beta-lactámicos. Este grupo va a ser el más importante, el más utilizado, y el glucopéptido, que sería otro que también actúa en la pared en un paso previo, también se utiliza, pero en situaciones muy específicas. Es decir, son fármacos que lo vamos a ver cuando hay una infección grave que lo vamos a utilizar. En 2 situaciones o 3 situaciones nada más van a ser utilizados. Después es mucho más raro. Mientras que los beta-lactámicos y son los más prácticos, los que tenemos para utilizar en la práctica nuestra muy frecuentemente. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en la síntesis de la pared. Entonces, si la bacteria no tiene una pared fuerte, la bacteria termina explotando, es decir, se activan autolisinas, la presión de la propia pared, la presión de la propia bacteria hace que se explote y lleve a la muerte de la pared. Entonces, muy importante. No sale la animación que había de la pared que le quería mostrar. Acá está. Entonces, vamos a ver que la pared está formada como una malla, es decir, el péptido helicano está formado por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y están unidas por puentes entre sí, cada líneas de estos, digamos, precursores. Y bueno, cuando actúan los beta-lactámicos, se van a unir a las proteínas ligadoras de penicilina, que son transpeptidasa, carboceptidasa, que se encargan de hacer esta unión, este cruce entre las dos líneas. Entonces, al no formarse este cruce, no se va a poder producir esa rigidez que tiene la pared para soportar esas presiones. Entonces, los beta-lactámicos actúan en el último paso, inhibiendo las proteínas ligadoras de penicilina, la transpeptidasa y carbopeptidasas, entonces la pared se hace inestable y lleva a la muerte. Mientras que los glucopéptidos actúan en un paso anterior, cuando se va formando todo lo que serían esas cadenas. Eh, Vamos a ver entonces que los betalactámicos como grupo, lo podemos tener las penicilinas, que van a ser las naturales, las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, las aminos penicilina y las penicilina antipseudomona. Dentro de las penicilinas naturales, vamos a ver que podemos utilizar la penicilina G y la penicilina B, y vamos a ver que dentro de la penicilina G vamos a tener algunos preparados como la penicilina G benzatínica, también la procaínica, pero la benzatínica es más conocida, que se utilizan porque la vida media es muy corta, entonces se utiliza como sitio de depósito. Una cosa también interesante que pueden preguntarle muchas veces es que la penicilina G no puede darse por vía oral porque el ácido del estómago la destruye, mientras que la penicilina B es mucho más resistente y el ácido del estómago no la destruiría.
Después tenemos la penicilina resistente a beta-lactamasas, verdaderamente son pocos utilizadas. Se utiliza mucho la meticilina para ver si los estafilococos son resistentes o no. En la práctica verdaderamente no lo vamos a ver mucho. Lo que sí vamos a ver mucho estas penicilinas semisintéticas que son las aminospenicilina, principalmente la amoxicilina y la ampicilina, que tienen algunas diferencias entre sí, pero el espectro es muy parecido. Y después tenemos las antiseudomonas, que la más utilizada es la ureidopenicilina, que es la piperacilina. Después está la ticarcilina, pero en la práctica es la piperacilina la más utilizada. No se usa es decir, se usan por vía endovenosa y principalmente en infecciones graves, resistentes o infecciones por pseudomonas, se utilizan en pacientes internados, es decir, tienen sus complicaciones. Las más utilizadas entonces para nosotros en la práctica van a ser las penicilinas G-benzatínica, va a ver que se ven en unidades, se vende de 500.000, 1.200.000, 2.400.000 unidades, y también las aminopenicilinas, que serían ampicilina y amoxicilina, que serían las que tendríamos que mejor conocer. ¿Cuál es el espectro de las penicilinas? Bueno, el espectro era bastante amplio. Había una mnemotecnia que decía 5 cocos diferentes van trepando activamente sin aire, y eso te acordaba más o menos para qué servía. Vamos a ver que muchos ya se han hecho resistentes, como la gonorrea, la Neisseria meningitidis, pero otro sigue siendo bien sensible y bien utilizada, es decir, el Streptococcus pyogenes para una faringitis o una profilaxis de fiebre reumática se utiliza penicilina G. Es decir, no hay resistencia importante, ¿no? También la difteria, también los clostridium, es decir, los anaerobios, ya sea eh, eh, los clostridium, ¿cómo es? El tetanic se utiliza, el botulinum, todo le podemos utilizar las penicilinas. Y también la sífilis, otro que también podemos utilizar penicilinas. Después otros ya se han hecho resistentes, estafilococo, enterococo, bueno, no se utilizarían ya de primera línea. También cubre algunos anaerobios, pectococo, pectostreptococo, pero no cubre el difícil, ni no cubre el bacteroide fragilis. Así que las penicilinas no servirían para eso. Vamos a ver que, como les decía, la penicilina G no se da por vía oral, se administra por vía parenteral o por vía endovenosa. Cuando es sódico-potásica, es decir, rápidamente se excreta por vía renal, principalmente por secreción tubular, y las unidades que se usan dependen de la patología. Si tenemos por una meningitis o tenemos una infección grave y le tenemos una sífilis, le tenemos que dar altas dosis. Entonces, y la tenemos que dar frecuentemente, entre 4 a 6 horas, porque como le digo, se excreta rápidamente por vía renal. Pero eso ya sería en una situación grave que el paciente debe ser internado. Lo que sí tenemos es en la práctica, y que es lo que más utilizamos, son las penicilinas de depósito. Es decir, nosotros administramos la penicilina G combinada con benzatina o con procaína, y eso hace que se vaya liberando lentamente del músculo donde lo aplicamos, principalmente el glúteo, y dure dependiendo cuál es. La procaína principalmente una semana y la benzatínica puede dar 26 días. Generalmente la liberación es constante, pero las concentraciones no son tan altas como por vía endovenosa o no. Generalmente viene de 600.000, 1.200.000 a 2.400.000 unidades, y bueno, se usan principalmente o para el tratamiento, para prevención, para el tratamiento de una erisipela, celulitis, bueno, tiene varias utilidades. Mientras que la penicilina B sí es estable al ácido gástrico, se administra por vía oral, pero lo que tiene es que se administra frecuentemente, así que necesitas administrarlo cada 6 horas, dependiendo de la faringitis, si es principalmente una faringitis. Así que es bastante engorroso al paciente, la situación molesta un poco, por eso no está utilizada, pero debería utilizarse como primera línea. Una cosa a tener en cuenta de las penicilinas es que le cuesta mucho llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay una meningitis, ahí sí puede atravesar mucho más porque las uniones se abren, entonces permite que llegue más cantidad eh,
de penicilina, pero normalmente le cuesta un poco llegar o le cuesta atravesar la barrera hematoencefálica a las penicilinas. Como les decía, las indicaciones pueden ser infecciones como faringitis estreptocócica, infecciones alveolares, eh, las penicilinas sódica, como les decía, neurosífilis, la histeria monocitógenes, el absceso cerebral, el fascitis necrotizante, bueno, tenés un montón, pero las infecciones por Clostridium, como les decía, tetano, botulinum, y la faringitis por estreptocócica, la profilaxis, fiebre reumática y la sífilis serían las más utilizadas, la penicilina benzatínica. Las demás ya serían situaciones graves donde lo vas a utilizar. Después, eso más o menos tengan en cuenta, entonces se excretan por vía renal, no llega bien a la barrera hematoencefálica y las indicaciones más comunes que pueden tener. Después tenemos todo lo que serían las aminopenicilinas, que pueden ver que hay algunas diferencias entre la amoxicilina y la ampicilina. Principalmente la amoxicilina tiene una mejor absorción, ambas se secretan por vía renal, y como se absorben mejor, parecería como que la amoxicilina tiene menos diarrea que la ampicilina. Una de las cosas que tiene en este grupo es que amplía un poco el espectro hacia gran negativos y también cubriría un poco más listeria, enterococo y shigella. Y la ampicilina tiene un efecto mayor o mata mejor, digamos, a la shigella. Después, una cosa también, para ampliar el espectro, se usan combinados con eh, inhibidores suicidas de las beta-lactamasas, que serían los mecanismos de defensa que pueden tener las bacterias, o uno de los mecanismos de defensa que pueden tener las bacterias. Entonces nosotros podemos utilizar o el sulbactano o el ácido clavulánico combinados con ampicilina o amoxicilina para, digamos, ampliar el espectro y resistir mucho más a la producción de estas enzimas por las bacterias que las producen. Acá pueden ver que la amoxicilina la utilizamos mucho en infecciones de vía aérea superior e inferior. Muchas veces la utilizamos en profilaxis si un paciente va a sacarse una muela o se va a hacer algún tratamiento donde va a haber movilización de bacterias. Entonces, antes de la cirugía o antes de la extracción, se da para que tome amoxicilina para evitar las endocarditis o para evitar la bacteremia. Se usan en infección urinaria porque cubren Escherichia coli, no blevo muy resistente, pero cubren. Y como les decía, la ampicilina principalmente también, como tiene circulación enterohepática, sirve mucho para infecciones también, una colangitis o una infección del tracto biliar. Después hay también meningitis por listeria, neumococo, anófilo influenza, meningococo, la salmonela, la fiebre tifoidea, bueno, todo eso cubren bien y se pueden utilizar. Bueno, acá tienen los inhibidores que, como les decían, las bacterias producen estas enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico y para evitar que las bacterias, esa enzima, ataquen al antibiótico, se utilizan estos inhibidores suicidas que se unen a esas enzimas y las inactivan. Entonces permite que el antibiótico llegue a la proteína ligadora de penicilina y la destruya. Vamos a ver que en sí no tienen actividad antibacteriana, pero sí potenciarían la acción de estos. La combinación, como les decía, amoxicilina clavulánico, ampicilina subbactam, piperacilina taxobactam, son las combinaciones más comunes. Siempre decimos pipetazo, entonces para acordar, piperacilina taxobactam. De estas, la más importante es la piperacilina. Vamos a ver que se dan por vía endovenosa todas, pero la piperacilina es la más importante y se utilizan principalmente para infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa. Ustedes recuerdan que las pseudomonas es una bacteria muy resistente. También sirven para otros gérmenes, gram negativo, Klebsiella, listeria, pero lo más común es verlo para el tratamiento o cuando sospechemos la pseudomona o infecciones polimicrobianas severas, es decir, una peritonitis, una perforación intestinal,
una neutropenia febril, muchas veces se combinan con aminoglucosis, es decir, no son de la práctica normal de decir lo vamos a utilizar en consultorio, lo vamos a utilizar cuando alguien esté internado y sospechamos a una infección grave. Es decir, una neutropenia febril, un paciente que está haciendo quimioterapia, un paciente con HIV, bueno, ahí lo podemos utilizar. Pero bueno, recuerden que se dan por vía endovenosa, no se dan por vía oral, se excretan por vía renal, tienen además sodio alguno, entonces hay que tener en cuenta eso que pueden aumentar la presión como efecto adverso. En resumen de todo esto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todo este grupo puede producir reacciones de hipersensibilidad que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces siempre hay que preguntarle. Si hablamos de beta-lactámicos, hablamos de hipersensibilidad y hablamos del shock anafiláctico. Entonces, hay reacciones que pueden darse rápidamente, como les digo, al paciente se empieza a hipotensar, se pone pálido, empieza a dematizarse la lengua, la epiglotis, no puede respirar. Bueno, eso hace un shock anafiláctico, ahí lo tenemos que tratar inmediatamente porque va a la muerte, es una liberación masiva de histamina y otros mediadores. Ahí el tratamiento, recuerden, es el ABC. Y después también pueden haber otras reacciones que van a aparecer más tardíamente, que no pueden ser, o que generalmente no son tan graves. Así que con los beta-lactámicos, siempre preguntarle al paciente, hacer un buen interrogatorio. Muchas veces te dicen, no, no tuve nunca contacto con los beta-lactámicos, entonces ahí tenés un problema, pero en teoría tendrían que andar, es decir, andar con cuidado si el paciente no sabe o nunca estuvo en contacto con los beta-lactámicos. Principalmente todo este grupo de penicilina, aminopenicilina, y con la cefalosporina hay que tener en cuenta que puede haber una reacción cruzada, entonces también tenerlo en cuenta. Ahí pueden ver como el edema que puede aparecer en la boca, eso afecta la respiración completamente, o algunas erupciones que pueden aparecer secundaria a la toma de estos. Tener en cuenta que si el paciente tiene mononucleosis infecciosa, también puede dar unas reacciones así eritematosas en la piel, así que muchas veces hay que hacer un buen diagnóstico. Si tiene fiebre, faringitis, eh, y sospechamos una mononucleosis, no utilicemos beta-lactámico, principalmente amoxicilina, porque también le puede dar una reacción y es por la virosis. Después, otra cosa también, que muchas veces seguramente se lo van a preguntar, son el fenómeno de Harris-Herzegner, que se da cuando nosotros empezamos un tratamiento con penicilina en un paciente que tiene sífilis. Como hay tanta destrucción de espiroquetas, eso lleva a que pueda producir una reacción de fiebre, hipotensión y mal estado general del paciente. Siempre tener en cuenta que mientras mayor sea el espectro o ampliado el espectro va a producir mayor afección en todas las bacterias de nuestro cuerpo y esto puede hacer que en el intestino se pierda esa competencia beneficiosa que hay entre las bacterias buenas y malas y crezca un Clostridium, que es el Clostridium difficile, que lo que lleva es a la muerte, que lleva al crecimiento de esta bacteria y lleva a una colitis pseudomembranosa, es decir, a la muerte de la mucosa y puede llevar a una colitis con membranas. También tener en cuenta en las penicilinas que cuando utilizamos altas dosis con una meningitis o que tenga falla renal, podemos producir convulsiones. Después, como todo, náuseas, vómitos y algunos pueden producir algunas de alteraciones hematológicas, pero son menos frecuentes. Lo que sí, si se acuerdan, son esos. Las reacciones de hipersensibilidad, el fenómeno de Harris-Herzegner, y recuerden esto de la sobreinfección por Clostridium difficile, que lo pueden dar las penicilinas, lo pueden dar las tetraciclinas, pero los que más frecuentemente lo da va a ser otro grupo que sería las clindamicinas. Eso hay que tenerlo en cuenta. El paciente va a tener diarrea, la diarrea va a tener sangre, después empieza con moco, pus y bueno, y el cuadro clínico se va complicando cada vez más hasta que puede llevar a un colon bastante afectado, un megacolon. Después tenemos el grupo de las cefalosporinas que derivan del Cephalosporium acremonium.
principalmente también otro grupo de antimicrobianos de amplio uso. Vamos a ver que se clasifican en generaciones. Dentro de las generaciones se subclasifican si se dan por vía oral o vía parenteral. Y como resumen, las primeras generaciones principalmente sirven para gérmenes como ser gram positivos y algo de gram negativo, mientras que las generaciones más altas ya cubren más gram negativos. Además, las primeras generaciones atraviesan más la barrera hematoencefálica, ya la segunda y tercera generación atraviesan mucho mejor. Después, cada uno tiene algunas indicaciones específicas. Hay algunos a tener en cuenta como la cefoperazona, no se olviden que puede dar el síndrome tipo disulfiram. La cefoperazona sirve también para las pseudomonas, igual que la ceftazidima, así que son utilizadas en ciertas situaciones y la más utilizada de la tercera generación es la ceftriaxona. Es alguna que nosotros utilizamos mucho. De primera generación, la que podemos utilizar mucho es la cefalexina, que se usa para infecciones de piel, infecciones urinarias, y la cefuroxima en algunas veces se puede utilizar principalmente para infecciones polimicrobianas porque también sirve para anaerobios, es decir, cubre un poquito anaerobios, generalmente enfermedades pélvicas inflamatorias tiene de uso. Pero bueno, como les digo, las más utilizadas es la cefalexina por vía oral. Después, si el paciente va a una cirugía, muchas veces se utiliza la cefazolina una hora antes se empieza a administrarlo por vía parenteral de la cirugía. Pero bueno, la más conocida es la ceftriaxona. Esto es lo que les descubren más gran positivo, activos, lo que les decía del atravesar la barrera hematoencefálica. Y acá van a tener, después yo le paso el power para que tengan un resumen. Ustedes ya tuvieron la clase de antibióticos, así que lo que voy rápido solamente para decirle algunos tips que me parece importante repasarlo. Acuérdense esto de las infecciones eh, respiratorias, eh, la intrahospitalaria, después de las terceras generaciones, como les decía, las infecciones por pseudomonas. Como les decía, los estudios cruzados con reacciones de las penicilinas son variados. Después, el síndrome de sulfirán, que la cefoperazona es el más común que lo va a dar, y en algunos casos algunas hemorragias, nefrotoxicidad, diarrea, pero es lo menos. Lo más importante en el grupo de los beta-lactámicos siempre son las reacciones de hipersensibilidad. Siempre preguntarlo. En caso de duda, no utilizarlo. Muchas veces ahí en la bibliografía habla de la desensibilización, pero bueno, es raro que se haga eso y si lo hace, lo tiene que hacer en un lugar demasiado, eh, digamos, bien protegido por las dudas que le haga un shock anafiláctico. Entonces, es raro que se haga. Después tenemos otros más que no son de primera línea para utilizar, también son situaciones específicas, los carbapenem, que se utilizan en situaciones así bien específicas, y bueno, tenemos el imipemen, meropemen, ertapemen, pero bueno, la diferencia acá que le pueden preguntar es que el imipemen no se da por vía oral y el riñón tiene unas enzimas, unas dispeptidasas que lo degradan rápidamente. Entonces se da siempre combinado con cilostatina, que es un inhibidor de esas dispeptidasas, para que aumente su concentración y haga efecto. Es muy resistente a las beta-lactamasa y tiene un espectro amplio. Con el meropemen eso no necesitas administrarle el silostazol porque el cilastatina porque no se degrada por esas enzimas. Y una cosa también que siempre lo van a preguntar es que el imipemen tiene más riesgo de convulsiones, así que si el paciente tiene antecedente hay que tener cuidado, mientras que el meropemen no. Y después hay otro también dentro de los beta-lactámicos que son los monobactam, que es el astreonán, que una de las cosas que tiene es un espectro
muy específico contra gran negativos aerobios, muy parecido a los aminoglucósidos. Entonces, se utiliza en esas situaciones que tenemos infecciones graves por gran negativos aerobios. No sirve tanto para otros gérmenes. Principalmente el precio es mucho más caro, pero tiene menos toxicidad, entonces por eso muchas veces se prefiere, pero como le digo, el costo es mucho mayor. Después náusea, vómito, ras cutáneo, flebitis puede dar efecto adverso. Pero bueno, no es tampoco de uso frecuente. Este tampoco, el grupo de los glucopéptidos son del uso frecuente, son antibióticos que nosotros decimos antibióticos de reserva, principalmente sirven para cocos gram positivos multiresistentes. El más utilizado es el estafilococo resistente a la meticilina, que nos da neumonía, osteomilitis, abscesos, endocarditis, también con los enterococos. Muchas veces se combinan con betalactámicos o con aminoglucósidos. Y como les decía, una cosa es que hay algunos que no pueden absorberse por vía oral. Y en este es un caso. La vancomicina, porque por su estructura química es muy polar, no puede absorberse si nosotros lo damos por vía oral. Siempre lo damos por vía parenteral. Pero nosotros, cuando no se absorbe, podemos utilizarlo para que haga un efecto local. Y se acuerdan que les dije que muchas veces si utilizamos un antibiótico de amplio espectro, matamos todas las bacterias y crece el Clostridium difficile. Bueno, podemos utilizar este antimicrobiano para matar ese Clostridium difficile, pero lo matamos localmente, es decir, le damos de tomar la ampolla al paciente y como no se absorbe, va a pasar por todo el intestino, va a llegar al colon, intestino delgado llega al colon y termina matando al Clostridium localmente. También se puede usar el metronidazol, pero este se puede utilizar de esta forma y como es tan polar no se va a absorber y lo va a terminar matando la bacteria a nivel local. Después, si lo queremos utilizar para estas infecciones graves, sí lo vamos a dar por vía endovenosa. Recuerden que no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, la vida media es de 6 horas y se excreta por vía renal. Muchas veces se comienza con una dosis de 1 gramo endovenosa, pero se va ajustando si la función renal es grave, es alterada. Y algo muy importante, que también lo van a preguntar seguramente, cuando lo va a administrar muy lentamente. No se administra de golpe, en bolo, nada. Tiene que pasar muy despacio a la vena, porque puede dar una reacción de hipersensibilidad, puede dar lo que se llama el síndrome del cuello o del hombre rojo. Se produce una liberación rápida de histamina y el paciente se pone todo rojo. Entonces, siempre lentamente, en más de 30 minutos a 1 hora hay que administrarlo, bien lentamente. Además, también puede producir ototoxicidad, nefrotoxicidad. Son uno de los fármacos que producen bastantes lesiones a nivel renal y del oído. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más si se combina con AINES, más si se combina con aminoglucósidos y más si el paciente ya tiene alguna patología previa en el riñón o en el oído. Entonces es un fármaco que tiene ciertas indicaciones, pero también tiene ciertas precauciones o cuidados cuando nosotros lo administramos. Acá pueden ver cómo se pone todo rojo el paciente si lo administramos rápido. Más anciano, insuficiencia renal, sordera, bueno, tener bastante cuidado. Otro de los grupos que ahora vamos a ver son los macrólidos. Son fármacos que se utilizan mucho en lo que tiene que ver en pacientes alérgicos a las penicilinas. Son bacteriostáticos, tienen un amplio espectro, cubren, como les decía, los cocos, cocos, perdón, positivo, negativo, pero también cubren algunos atípicos, clamidia, micoplasma. Tenemos diferentes generaciones, la eritromicina era la más conocida y la recordamos mucho porque es un inhibidor enzimático muy potente de las citocromos, mejor dicho. La claritro también lo inhibe, y después aparecieron las acitro y la espiramicina, la habrán visto que también sirve para la toxoplasmosis, pero vamos a ver que la más utilizada ahora es la claritromicina. Principalmente actúan sobre la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis de proteína,
El espectro es muy parecido a la penicilina, pero agrega, como les decía, micoplasma, clamidia, eh, agrega algunas micobacterias atípicas, lo podemos utilizar para eso, todo lo que sería eh, también las uretritis, el Helicobacter pylori, algunas indicaciones que tienen, pero principalmente es muy sobre lo que hacen las penicilinas. Vamos a ver que la eritromicina viene con diferentes sales, estolato, estiarato, estilosucinato, también para vía endovenosa, glucoseptato y lactobionato, pero bueno, son más raro utilizar la eritromicina, se usa más la claritro o la citro. Pasan poco al líquido cefalorraquídeo, se utilizan en el embarazo, eso también con las beta-lactámicos, tenerlo en cuenta que son categoría B, se pueden utilizar en las mujeres embarazadas. Se metabolizan a nivel hepático, como les decía, la eritromicina es un inhibidor enzimático, la vida media es corta, por eso hay que administrarla por lo menos cada 6 horas, mientras que la clarito la podemos utilizar cada 12 horas y la citro una vez al día, por la duración que tiene. Los efectos adversos son variados, pero son bastante bien tolerados. Lo que sí, hay receptores que pueden ser estimulados a nivel intestinal, entonces pueden dar diarrea más la eritromicina. Después, en mujeres embarazadas se ha visto con alguna de las sales colestasis hepática y algunas erupciones, pero eso es mucho menos frecuente. En niños se ha visto estenosis pilórica, pero también todo muy raro. Los que les decía, como son inhibidores enzimáticos, la eritromicina principalmente y la claritro, van a todo lo que se metabolice por la citocromo 3A 4 van a aumentar. Teofilina, warfarina, dioxina, ergotamina. Esta interacción puede ser muy grave porque la ergotamina no metabolizarse aumenta sus niveles y puede dar vasoconstricción, infarto, ACV. Lo mismo que con estos dos antihistamínicos que ya no están en el mercado, daba arritmias graves. Como no se metabolizaban estos antihistamínicos, llevaba a que aumentaba mucho su concentración y bueno, llevaba a, a arritmias graves. La clindamicina, bueno, también actúa sobre la 50S, bacteriostático, y principalmente se utiliza para infecciones gram positivas y también anaerobios. Por eso lo utilizamos muchas veces en infecciones por anaerobios. Se absorbe por vía oral, la vida media es 3 horas, se distribuye bien por el cuerpo, pero no llega bien al líquido cefalorraquídeo, es decir, por eso en infecciones eh, cerebrales no se usa tanto. Se metaboliza a nivel hepático, se excreta por orina un poquito, y como les decía, uno de los efectos adversos más graves y frecuentes que puede dar es la colitis pseudomembranosa. En menor, otros casos, diarrea, bloqueo. Tener en cuenta que muchas veces lo podemos utilizar en infecciones así. Esta es la colitis pseudomembranosa, como se ve en una endoscopía, por eso se dice membranas, las membranas que se forman en el colon. Eh, como les decía, se utiliza en infecciones con estafilostrecto y principalmente anaerobios, porque cubre bien. Muchas veces lo utilizamos en el pie diabético combinados con ciprofloxacina. El ciprofloxacina clindamicina es uno de los tratamientos que se puede hacer porque cubrimos gran variedad de gérmenes. Pero bueno, si tenemos que pensar en la clindamicina, pensamos en la colitis pseudomembranosa. Sobre los tips. Por eso yo no quiero repetir todo de vuelta, sino darle los tips para que se acuerden cada cosa. Clindamicina, 50S, aerobios y anaerobios y colitis pseudomembranosa como efecto adverso. Después, como les decía, hay algunos que actúan sobre la síntesis del ácido fólico, que es necesario para la síntesis de las bases a nivel del ADN. Y bueno, tenemos las sulfonamidas. Dentro de esta, la más conocida, eh, vamos a ver que va a ser el Plaxul, la sulfodiazina, que lo vamos a encontrar en el Plaxul. Pero también el sulfametoxazol es otro que se utiliza mucho, que el nombre comercial es Bactrim, que viene combinado con trimetroprima, formando el cotrimoxazol.
Como les decía, interfieren en la síntesis de ácido fólico, inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa y la dihidroteato sintetasa. Acá actúa eh, Acá arriba actúa el sulfametoxazol y en esta parte actúa la trimetroprima. Entonces, no se puede formar el ácido tetrahidrofólico, que es un cofactor para las bases púrica y pidimídica. Entonces, el ADN no se puede formar. Como las bacterias necesitan sintetizarlo ella, el ADN, el ácido fólico, se rompe la producción y deja de tenerlo, mientras que las células de nuestro cuerpo la incorporan de la dieta. Por eso nosotros tomamos ácido fólico, comemos ácido fólico. En cambio, las bacterias lo pueden sintetizar. Nosotros perdimos esa capacidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es combinamos estos dos eh, fármacos para que inhiban bien fuerte la cadena. ¿Por qué estas enzimas? Porque si hay resistencia al sulfametaxazol, la bacteria termina muriéndose por la inhibición de trimetroprima. Y lo mismo al revés. Entonces, esta unión hace que la resistencia sea mucho menor. Vamos a ver que es activo sobre gran grupo de gérmenes, cocos gram positivos, bacilos, Escherichia coli, clamidia, también es de amplio espectro. Y también sirve para el Pneumocyti carinio, el Girovesi, que se utiliza mucho en pacientes que tienen neumonías por este microorganismo. Así que lo vamos a ver mucho. Es de primera línea para el tratamiento de infecciones urinarias, infecciones de piel, también antes se utilizaba mucho para infecciones respiratorias, ahora generalmente no se usa tanto. Como les decía, si pensamos en HIV, pensamos neumonía por Pneumocyti girovesi, pensamos en el cotrimoxazol, es decir, en esta combinación. Vamos a ver que se absorben en forma rápida, la combinación principalmente es de 20-1 en la concentración en sangre y de 5-1 sería la dosis. Por eso vamos a ver que viene Bactrim, sulfametoxazol 400 miligramos, trimetroprima 80 y el Bactrim Forte 800, 160, es decir, 5-1. La vida media más o menos de ambas es de 10 a 11 horas. Generalmente se da un comprimido cada 12 horas del Bactrim, pero eso también se ajusta dependiendo la función renal y que tenga el paciente. Efectos adversos son muy variados. Recuerden la sulfa, que todo lo que sería derivado de sulfa va a tener afección de la piel, afección de la médula, afección del hígado. Entonces pueden dar hepatitis colestásica, pueden dar náusea, vómito, reacciones que pueden ir desde un rash, un eritema, una fotosensibilidad, hasta los síndromes graves del gran quemado como el Stevens-Johnson. Ahí tienen una reacción grave que se produjo. Alteraciones en la sangre, como les decía, anemia, aplásica, hemolítica, macrocítica, agranulocitosis. Y siempre tener en cuenta que el paciente tiene que tomar mucho líquido, porque en ciertos pacientes puede precipitar la sulfa y dar cristales, entonces puede llevar a calculitos que pueden afectar el riñón. Tener en cuenta las interacciones por competir con las proteínas, acuérdense, lo habrán visto cuando vieron en defensa la ictericia y vieron que la sulfa tenía más unión o más fuerza de unión por las proteínas y desplazaba a los fármacos o desplazaba la bilirrubina. Bueno, en este caso también compiten por otros fármacos y desplazan a la warfarina, a los hipoglicemiantes, fenitoína, metrotexato, son interacciones a tenerlas en cuenta. Bueno, después tenemos los aminoglucósidos. ¿Qué tenemos que saber de los aminoglucósidos? Que actúan inhibiendo la síntesis proteica, pero son bactericidas. A diferencia de los otros, actúan sobre la subunidad 30S y van a actuar sobre bacilos gram negativos aerobios. Y una de las cosas que tiene es un efecto posantibiótico. Es decir, a pesar que las concentraciones caen por debajo de la SIM, va a seguir haciendo efecto. Vamos a tener estreptomicina, neomicina, gentamicina, tobramicina, micacina, canamicina, las más utilizadas y las que más están para darlo por vía endovenosa son la gentamicina y la amicacina, y principalmente la estreptomicina se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis y la neomicina o tobramicina se usan principalmente en gotas para tratamiento local. Como este grupo de fármaco tiene lo mismo que la vancomicina, vamos a ver que no se absorbe por vía oral,
con lo cual nos permite utilizar la neomicina para decontaminación colónica. Es decir, el paciente tiene un coma hepático y nosotros queremos sacar un poco las bacterias para que dejen de producir sustancias que nos llevan a el amoníaco, los que nos produce sustancias depresoras. Bueno, nosotros podemos hacer una decontaminación del colon dándole la ampolla por vía oral para que mate bacterias gram negativas que están en el colon. Vamos a ver que, como les decía, sirven mucho para bacterias aerobias gram negativa. Principalmente se van a usar combinado con otros fármacos porque son infecciones polimicrobianas. Entonces van a haber infecciones por estreptococos, se pueden dar combinado con penicilinas, con brucelosis combinado con tetraciclina, como les decía, el inmunodeprimido también, combinados con varios fármacos. Ahí tiene algunos de los usos. El problema son los efectos adversos que tienen. Los efectos adversos son bastante complicados y pueden ser hasta irreversibles, principalmente la autotoxicidad. Una de las cosas que hace, actúa sobre la subunidad 30S y altera tanto el inicio como el fin de la síntesis de proteína y además hace que se haga una lectura incorrecta de aminoácidos. Entonces el polipéptido, la proteína que se va formando, es una proteína alterada. La resistencia bacteriana también pueden ser por diferentes enzimas, falla en la penetración del antibiótico, la cambio en el sitio donde se va a unir. La farmacocinética, recuerden, no se dan por vía oral, salvo que queramos hacer esa decontaminación del colon. Se dan principalmente por vía parenteral, pasa poco al sistema nervioso central, se excreta por vía renal y la vida media es corta. Por eso muchas veces se prefiere dar una dosis alta una vez al día, que haga una concentración alta, y después el efecto postantibiótico sigue matando a las bacterias. ¿Por qué? Por estos efectos adversos: nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Principalmente afecta a la rama vestibular y la rama coclear de la vía del, del octavo par. Entonces el paciente va a empezar a, primero de todo, perder los sonidos agudos. Por eso en la audiometría lo podemos ver que empieza a perder los sonidos agudos y en la práctica va a empezar a sentir menos el timbre o va a sentir menos todo lo que sería sonidos campanilla y todos los sonidos agudos, y después puede tener alteración de la rama vestibular, entonces le va a costar caminar, va a tener lateralización hasta que puede llevar a ataxia que no puede moverse. Así que bueno, tenerlo en cuenta. Si combinamos con otros fármacos que sean nefrotóxicos o ototóxicos, esta toxicidad se va a aumentar. Bien, y por último, las tetraciclinas también actúan sobre la subunidad 30S, pero estos son bacteriostáticos. Los más conocidos son la tetraciclina, doxiciclina y minoxiclina. Los otros principalmente se utilizan muy, muy poco. Una de las cosas interesantes de esto también, espectro amplio, actúa sobre micoplasma, clamidia, rickettsia, espiroquetas, y lo podemos utilizar para el cólera, uretritis inespecífica, lo vamos a ver que lo podemos utilizar, eh, enfermedad por clamidia, la citacosis, algún ejemplo. Lo importante acá, y recuerden, de la doxiciclina, las tetraciclinas, es que cuando nosotros, principalmente las tetraciclinas más viejas, si nosotros lo damos por vía oral junto con cationes, hierro, antiácidos, todas sustancias que, bueno, que sean cationes, las tetraciclinas se van a unir y no se van a absorber, es decir, forma quelatos. Entonces hay que tener cuidado en eso porque no va a tener efecto. Las más nuevas tienen menos ese problema. Las más viejas se excretan por vía renal, las más nuevas no, se excretan por vía biliar. Esa también es una diferencia, como la doxiciclina. Vamos a ver que los efectos adversos pueden ser de irritación gástrica, diarrea. En mujeres embarazadas las tetraciclinas están contraindicadas, principalmente porque pueden dar una necrosis grasa, pero también afecta a los dientes de los niños. Entonces, no se daría en los niños pequeños ni en la mujer embarazada porque te los va a dejar de todo un color negro. Y también puede producir alteración en los huesos. ¿Por qué? Porque le gusta el calcio. Entonces, donde hay calcio, las tetraciclinas se van a pegar. También, tanto las tetraciclinas como
Eh, las quinolonas hay que tener en cuenta que no se exponga el paciente a la luz solar porque pueden dar reacciones de fotosensibilidad que puede ser muy marcada. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y como pueden ver, cómo te deja los dientes, el color que te los hace porque se une al calcio del esmalte y cómo este paciente tomaba tetraciclina, se expulsó al sol y le hizo una reacción de fotosensibilidad, de fototoxicidad. Ven, acá tenía las medias y no se hizo porque estaba cubierto, pero a donde no tenía estaba cubierto, produjo la reacción. Por eso se le dice que se cubra, no se exponga al sol o se le pone un fotoprotector tipo pantalla. Bueno, ahí tiene las interacciones, como les decía, antiácido, calcio, magnesio, preparado de hierro, los inductores, bueno, etcétera, etcétera. Después tenemos las quinolonas. Las quinolonas es otro grupo de fármacos muy utilizados. Estos actúan en el ADN, actúan en la ADN girasa y la topoisomerasa, entonces evitan que se abran las hebras de ADN para que se produzca la replicación o para la síntesis de proteína, entonces termina a la muerte. También son degeneraciones. Las más utilizadas son la segunda generación, la ciprofloxacina o la norfloxacina, y las terceras generaciones, como la levofloxacina, es una de las más utilizadas. Principalmente el espectro es amplio, también cubre gran positivo, gran negativos y los atípicos. Eh, lo utilizamos mucho para infecciones de todo tipo, las infecciones urinarias, eh, la pielonefritis son muy utilizadas, la ciprofloxacina, este grupo. Principalmente también infecciones de hueso, infecciones cutáneas, respiratorias, principalmente las moxifloxacina, levofloxacina, que muchas veces nosotros decimos que son las quinolonas respiratorias, se le dice. Muchas veces en pacientes que tienen fibrosis quística, bronquitis crónica por pseudomonas, la vamos a utilizar mucho. Ahí tienen las indicaciones que tienen todos los libros. La biodisponibilidad, vida media, y una de las cosas que tienen los efectos adversos, náusea, vómito. En alguna época la FDA sacó una advertencia sobre rupturas tendinosas y tendinitis y luego apareció y ya está en el prospecto, así que si lo utilizan por mucho tiempo hay que tener en cuenta esto, la fotosensibilidad, cefalea, convulsiones, bueno, esto si se combina con AINES o teofilina se potencia. Pueden prolongar el intervalo QT, así que hay que tener en cuenta si el paciente ya tiene una patología previa, cardíaca, o toma algún fármaco como un antiarrítmico, bueno, se produciría una potenciación, así que no serían bien indicadas, pero bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, si recuerden esto, rotura tendinosa, fotosensibilidad y prolongación del QT, las quinolonas lo pueden hacer. Como les decía, bueno, los antiácidos, los polimivitamínicos disminuyen la absorción, AINES y teofilina potencian los efectos de esto de convulsiones, cefalea, riesgo de hemorragia con warfarina pueden tener. Voy rápido, pero les doy los puntos así, porque quería ver que entre los casos clínicos que ahora lo vamos a ver. Y después, que es el que más me gusta, que es el metronidazol. El metronidazol es un fármaco que, a diferencia de todos los otros, es un profármaco. Es decir, necesita entrar dentro de las bacterias anaerobias o de los parásitos y activarse. Toma de unas enzimas que tienen estos microorganismos, electrones, lo activan y este metronidazol activado forma radicales nitros que van a actuar sobre estructuras nobles de la célula esa, llevándolo a la muerte. Una de ellas es el ADN. Entonces, recuerden, es un profármaco. Sirve para parásitos, principalmente protozoo. Entonces, la trichomona vaginal y la entamoeba histolítica, la Giardia landia, bueno, son los que cubre o que se utilizan. Y también todo lo que sería bacterias anaerobias, dentro de los Clostridium, los bacteroides, Helicobacter, Campylobacter, sirven para todos. Además, como atraviesa la barrera hematoencefálica, sirve para infecciones del sistema nervioso central por anaerobios. Entonces, es importante. Los gram positivos, no esporulantes, las bacterias aerobias y las facultativas son resistentes. Es decir, necesita que sean eh,
anaerobios. Se absorben por todas las vías, oral, endovenosa, también lo vamos a encontrar combinados en cremas o en óvulos vaginales. Vamos a ver que por vía oral la biodisponibilidad es alta, 99%, es decir, total, un volumen de distribución amplio, y la vida media es de 8 horas. Se metaboliza en el hígado, tiene algunos metabolitos eh, que tienen una vida mayor y tienen actividad, polihidroxilado y un metabolito ácido, y se excretan principalmente los metabolitos por orina. Vamos a ver que los efectos más frecuentes son náusea, vómito, sabor metálico, diarrea, cefalea, y puede dar neurotoxicidad si el uso es bastante crónico, por bastante tiempo, que puede ir desde una simple cefalea hasta terminar con una encefalopatía o unas parestesias que tardan en resolver. Pero bueno, está descrito en la bibliografía, pero no es tan común en la práctica. Y lo que más siempre decimos, hay que tener tres cosas. Una de las cosas es decirle al paciente que tiñe las secreciones de rojo, entonces que no se asuste si ve que orina rojo, porque es por el metronidazol, y principalmente que el paciente no tome alcohol porque puede dar el síndrome disulfiram. Es decir, el paciente va a tener vómitos, le va a bajar la presión, se va a poner todo rojo, que es porque no se metaboliza el acetaldehído. Entonces, como la cefoperazona y el metronidazol hacen este síndrome de sulfirán, siempre tenerlo en cuenta. Ahí tienen también algunas contraindicaciones de donde no se utilizaría. Y las categorías del embarazo, esto es variado dependiendo de la bibliografía que vean. En alguna época en el formulario terapéutico nacional la ponía categoría D, pero si nosotros buscamos la FDA nos lo da categoría B. En algunos casos habla de que hay algún efecto carcinógeno, pero bueno, metaanálisis no encontró ninguna relación, con lo cual quedaría dentro de una categoría B en la mayoría de las bibliografías. Ahí ven cómo se utiliza. Recuerden que si nosotros tratamos a una persona por una trichomona, tenemos que tratar a la pareja siempre, porque si no se va a volver a infectar. Así que, bueno, eso fue rapidísimo los tics más importantes de algunos de los antibacterianos. Y ahora tenemos unos casos clínicos. No sé si Gregorio está por ahí. ¿Querés compartir Sí, la Loren, presentación? habilitame para compartir pantalla, por favor. Sí. Espera que... Mientras tanto, le voy explicando. Básicamente van a tener que atender un caso clínico, le va a venir un paciente en guardia, ustedes tienen que decidir cuál entra a su consultorio y cuál puede esperar, y a partir de ahí van pidiendo estudio, exámenes, y después, al final de todo, lo más importante, qué antibiótico deciden para darle. Si alguno se postula, arranca ese, si no, lo vamos haciendo todos juntos. Como veo que tienen todos el micrófono silenciado, supongo que lo vamos a hacer todos juntos y le vamos a ir pidiendo por favor que respondan. Ahí comparto. Sí, quien se anime a decirlo, bienvenido, si no, vamos ahí Vamos, tirando al digamos, azar. todos Somos los casos 51. clínicos son de cosas que ya vieron que era hasta la unidad 13. O sea, hay un caso de infección urinaria, otro de meningitis y encefalitis, otro de farmacodermia y otro de endocarditis infecciosa. Y creo que tuvieron el parcial de clínico hace poco, así que deben estar afilados. Bueno, acá están en guardia, tienen 3 pacientes esperando. Tiene un paciente 1, 58 años, que tiene fiebre, escalofríos intensos, dolor lumbar derecho punzante y disuria severa de 48 horas de evolución. El otro tiene dolor lumbar hace 6 meses, de evolución tras levantar carga pesada. Y el otro tiene uña encarnada. ¿Cuál dicen que dejamos pasar? El 1. Ah, ya, muchas gracias. Bien, dejamos pasar el 1. Tenés una mujer de 58 años que ingresa a guardia, 48 horas de evolución, caracterizada por fiebre alta, escalofrío, malestar general, dolor lumbar, derecho punzante, disuria severa, acompañada de náuseas y irregular tolerancia oral.
¿Por dónde empezás? Interrogatorio, examen físico, laboratorio, cultivo, estudio complementario. Y acá tenés todo lo que vos preguntar y todo lo que le puedes pedir. Interrogatorio, empiezas por ahí. Bien, ¿cuál de los tres? O ninguno, o más de uno. ¿Se está viendo cómo comparto pantalla o...? Sí, sí, se ve, amigo. Ah, bueno. Interrogás sobre antecedente de nefrolitiasis. A ver. Muy bien. ¿Alguno más? Y sobre uso reciente de antibióticos. Perfecto. Esto le preguntarían. Por cada cosa que pongan de más, se le resta puntaje de todas formas. O seguimos el examen físico. Hablen, no tengan miedo, no cierren ni abren los micrófonos. Se aprende errando. Y yo le empezaría a hacer el examen físico. Bien, Yo perfecto. preguntaría. Entonces, ¿alguien habló? Perdón. Yo preguntaría sobre los viajes. ¿Preguntaría sobre los viajes? ¿En una guardia, en un caso agudo? No, no es indispensable, la verdad. Ahí va. Bien. Sí, o sea, sí estaría bueno preguntarle si no te queda claro después de todo el interrogatorio, pero la verdad que en guardia, en agudo, no te va a servir de mucho. Salvo que sea infectóloga y que ellos siempre van a preguntar cualquier cosa hasta cuánto olor tenés en tu casa, pero bueno, no es nuestro caso. Entonces, el paciente venía con cistitis y se tomó una Cipro 500 cada 12 horas por 5 días, hace 2 semanas, pero no tiene alergia conocida y no tiene antecedentes de litiasis renal previa ni cateterismo urinario reciente. Vamos con examen físico. ¿Cuál le quieren hacer? Signos vitales, Ahí va. Tenemos temperatura 39 grados, frecuencia cardíaca 110, presión arterial 105/65, frecuencia respiratoria 22 y satura 97, aire ambiente. Y examen físico renal. Ahí va. Bien. Puño de percusión lumbar derecha fuertemente positiva, abdomen blando, dolorosa palpación al flanco y fosa ilíaca derecha sin peritonitis. ¿Alguno más? ¿O seguimos con laboratorio, cultivo y estudio complementario? Laboratorio. Dale. ¿Alguno piensa otra cosa? Bueno, seguimos. Laboratorio, ¿qué le pedimos? Urocultivo. Bien, Sí. Laboratorio Hemograma. general. bien. ¿Algo más? No. Bien. Y acá estudio complementario. Si tienen que pedir uno, quieren pedir uno. Ecografía. Bien. ¿Algo más? Y de entrada, capaz que no. Yo opinaría bastante lo mismo. Sí. Repasemos. De sedimento tenés peripiuria masiva con 50 piocitos de campo, nitrito positivo, leucocituria, muestra derivada inmediatamente de bacteriología. Todavía no tenemos resultados. Y en el hemograma tenemos un glóbulos blancos en 17.500, el 85% polimorfo, creatinina 1,8, está un poquito elevado, la urea en 62, sodio 137, potasio 4,1 y lactato en 2,1. Bien, ya tenemos todo esto, el riñón derecho está aumentado de tamaño, con diferenciación córtico-medular conservadas, no hay litiasis ni colecciones perinefríticas. Con todo esto, ¿qué esquema antibiótico inicial empezarían? Teniendo en cuenta que ya en el interrogatorio habíamos visto que se había tomado una Cipro 500 con una cistitis y ahora entiendo yo que estamos todos de acuerdo que está con la pielonefritis. Esto de resistencia a quinolona por mutación gire, déjenlo de lado porque no, está bastante fino. Alguien que se anime, que diga, La aparte de... Ceftriaxona.
La B, Sí. Bien, ¿por qué? porque es más de amplio espectro hasta que salga el urocultivo. Bien, perfecto. Y además de eso, vos ya tenés un antecedente de automedicación y que tuvo una recurrencia. Y la resistencia a la fluoroquinolona te puede llegar a dar un indicio de que no le tenés que volver a dar ciprofloxacina particularmente. Bien, correcto. Avanzamos de situación. Ahora le llega el urocultivo y resulta que tiene Escherichia coli, 10.000 unidades de formador de colonia sobre mililitro, y es sensible a ceftriaxona, a cefotaxima, a un pipetazo y amoxiclavulánico. Pero ya hizo una cepa resistente a ciprofloxacina, a levofloxacina y trimetoprima sulfametoxazol. Ya está febril, tolera vía oral y ya la creatinina la tiene estabilizada en 1,2. ¿Cuál es el siguiente criterio que más adecuado para definir el pasaje a vía oral según la sensibilidad al antibiograma? O rotamos a cipro, desestimando la cima alta del antibiograma, o pasamos a amoxiclavulánico vía oral. La B. Bien. Están afiladísimos hoy. 100% de acierto clínico. Perfecto. Pasamos al otro caso. Tenemos resfrío común de 2 días de evolución con rinorrea hialina y afebril. Fiebre prolongada 3 semanas de evolución, astenia marcada, sudoración nocturna y escalofrío de decaimiento general. Y el tercero no llegó igual porque me aparece, para que oculto esto, ahí está. Y la ecografía abdominal programada para control de quiste hepático benigno. Me dirán a ustedes cuál dejan pasar primero. Al 2. Dale. Perfecto. Entonces tenés 3 semanas de evolución con fiebre persistente, astenia, calofrío intermitente, sudoración nocturna, pérdida de peso no cuantificada. ¿Por dónde arrancamos? Interrogatorio. Bien. Le preguntamos sobre el hábito alimentario y consumo de lácteos no pasteurizados. Chico, está para distraer, obviamente que no. En el interrogatorio refiere que es una reacción dentaria sangrante hace un mes sin antibioticoterapia profiláctica. Presenta escalofrío y sudoración nocturna desde entonces. ¿Qué le hace pensar como foco infeccioso? ¿Un absceso? Sí, Una pero ¿qué le hace? endocarditis. Ahí va. Claro. ¿Y cuál es la causa más frecuente de endocarditis? ¿Alguien habló? Sí, hablaron, pero no escuché. ¿O cuáles son las causas de endocarditis? ¿Se acuerdan? Los estreptococos del grupo Viridians. Colecua. Exacto. ¿Y qué otro? ¿Te acordás de algún otro más? Brandy, me parece que habló. Sí. ¿Te acordás de algún otro más? No. ¿No? ¿El Bueno, aureo no es la causa más frecuente de endocarditis infecciosa? sí, sí, está bien. Acuérdense que pueden ser microorganismos que pueden relacionados a intervenciones o relacionados al hospital o a hospitalizaciones, si se quiere, y aquellos que van a ser, si se quiere, adquiridos en la comunidad, como por ejemplo, perdón, que sería en contacto con el hospital o con el centro, con el centro de asistencia, en este caso por una extracción dentaria. Pero eso, está muy bien. Perfecto, pasamos al examen físico. A ver, ¿qué le hacemos? Signos Signos vitales. vitales primero. Bien. Bien. Está con Y examen. 38 de fiebre, 98 frecuencia cardíaca, presión normal, frecuencia respiratoria en 18, satura en 96. Y el cardiovascular. Bien. ¿Alguno? R1 y R2 normofonético, pero tienen un soplo sistólico regurgitante de grado 3-6 en foco mitral con irradiación a la axila de reciente aparición. No tiene frote pericárdico. ¿Alguno más?
¿Puede ser de la piel por la etiología que estamos pleuropulmonar. comentando? Exacto. Sí. Muy bien. Tiene la mancha de Roth en la retina ocular bilateralmente, lesiones maculares eritematosas no dolorosas de Hanneboy en palmas y manos. Y tiene hemorragia en astilla unguiales. ¿Alguno más o lo dejamos acá? ¿Alguno más? ¿El pleuropulmonar puede ser? Sí, puede ser, por las dudas. Buena pasión torácica bilateral, murmullo vesicular conservado. El resto, yo creo que perderían tiempo. Salvo que alguno me diga lo contrario, pasamos al laboratorio de cultivo. ¿Qué le piden? ¿Hemocultivo? Bien. Sí. Eso es importante, tres hemocultivos en 3 sitios diferentes, separados por 30 minutos. En el hemocultivo, a las 18 horas, para coco gran positivo en cadena, que es enterococos fecales o streptococcus grupo viridans. ¿Y el laboratorio completo? Bien. ¿Estas 2 se las pedimos? No. Bien, perfecto. Bueno, está con anemia normocítica, leucocito elevado, PCR en 110, creatinina 1,3. Sedimento urinario, tiene hematuria macroscópica por complejo inmune. Y pasamos a estudio complementario. Acá hay uno solo que tiene que ni siquiera les corresponde a una guardia pedirlo capaz, pero hay uno solo que corresponde a una endocarditis infecciosa. ¿Cuál le piden? El eco transesofágico. Tiene una vegetación de 11 por 7 milímetros en la válvula anterior de la válvula mitral, móvil y con insuficiencia mitral moderada severa, sin absceso en nariz. Bueno, ya le hicieron todo perfecto, me están sorprendiendo. ¿Cuál es el fundamento microbiológico farmacodinámico de la terapia de la sinergia bactericida en endocarditis infecciosa por coco gram positivo sobre válvula nativa? Básicamente, quiere que cómo lo tratan. ¿Cuál de los 4 le darían ustedes? Vancomicina. Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué no daría AMPI para cubrir cocos positivos? puede ser, tranquilamente. Sí. Por eso te preguntaba si hay más. Quería aportar algo. ¿Alguien más dice algo distinto? ¿Alguien más leyó algo más, algo menos? ¿Coinciden con Además, nosotros? fíjense cómo dice la vancomicina. Administraban bolo rápido en 10 minutos cada 12 horas como un régimen de ataque único. ¿Qué habíamos dicho recién que pasaba cuando pasaba la vancomicina muy rápido? Puede ser que lo evitamos en bolo por el efecto del cuello rojo, si mal no recuerdo. Claro, el síndrome del hombre rojo. Y además de eso, te ayuda, te acompaña en hipotensión arterial. Entonces, bueno, vancomicina en bolo la descartamos. Por ahí si la administraba de otra forma, puede llegar a ser. La ampicilina, que era otra opción que habían dado, si alguien tiene algo más para opinar, le damos esa. ¿Alguien difiere? ¿Alguien agregamos algo más o le damos esa y probamos? Sí, la sé. La ampicilina. Yo miré un seminario que decía ampicilina más gentamicina como opción. Claro. Sí, también puede ser. Que ahí está, fíjate, Ludmila, que está ahí o ampigenta o ampis extraxona. Yo tengo entendido que es la C solamente porque la pregunta dice terapia de sinergia bactericida y es la única opción que tiene 2 fármacos. No sé si yo entendí mal o... No, entendiste perfecto. Es una muy buena manera de ver. Yo tengo Cuando una pregunta. Yo leí Informan que decía que, no sé si está bien, pero que la penicilina naturales
puede utilizar para endocarditis de válvula original por la cepa Viridians. Sería, acá se podría utilizar en ese caso. Sí, para que veamos. Enterococo, no, pero es Enterococo facalis. Sí, podría ser también. Sí. Pero bueno, como la pregunta está preguntando particularmente la sinergia bactericida, la correcta es Ampis extractiona o Ampigenta. Claro. También depende, o sea, en este caso porque nos dio un Viridans y tiene el antecedente la paciente de haber tenido una, ¿cómo es? Un abordaje odontológico, pero también depende mucho de cómo venga el paciente, porque por ahí si viene, se está haciendo quimioterapia y aparece con un cuadro de medio que una fiebre de origen desconocido y tenés que ir a buscar o sospechar endocarditis, ahí vas a ir a cubrir, como habían dicho, estafilococo aureus o epidermidis, que por ahí son los más frecuentes, porque el sitio de acceso del microorganismo es la piel. Entonces eso va variando según qué microorganismo tenga y qué antibiótico dentro del espectro que podemos darle, cuál es el específico para ese microorganismo, como ejercicio y como para que les quede. Sí. Particularmente con endocarditis tengan en cuenta de que la mayoría de los bacteriostáticos son ineficaces para una vegetación porque básicamente avascular son avascular las válvulas. Entonces van a requerir acción bactericida rápida en sangre. Pues bueno, ya estamos todos de acuerdo que es Ampigenta. Bien. ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno. Nada. Bueno, seguimos. Vienen pegándole 100%. Y estos ya son rapiditos. A ver, 3 pacientes. Sutura de corte superficial en el dedo pulgar hace 4 horas. Hemostasia completa. Cefalea holocraniana severa de inicio súbito. Fiebre, fotofobia, dolor cervical y deterioro progresivo de estado de alerta. O renovación de una receta en Alapril y aspirina de uso crónico. ¿Qué opinan? El paciente 2. Muy bien. Vamos a ver qué le pasa. Entonces, empezó con cefalea holocraniana severa, fiebre, vómitos, está con intolerancia de luz y tiende a la somnolencia. Primero, ¿qué están sospechando que es? Una meningitis. Meningitis. Bien. Ya con esa sospecha, ya el resto de las cosas tienen que salir solas. O sea, hacemos anamnesis de inicio de cefalea, convulsión, antecedente de alcoholismo, evidentemente. Yo diría que si hubo cirugía traumatológica distales, no nos importa ahora. Examen físico y signos vitales. ¿Qué le hacen? Signos vitales y Glasgow. Bien. ¿Qué más? El examen neurológico. Bien. Bueno, signos vitales, tiene fiebre 39,5, 115 de frecuencia cardíaca, 135-85 de presión arterial, frecuencia respiratoria 24, saturación 95. Glasgow 12 de 15, está somnoliente y responde a órdenes simples. Y acá en el examen físico tiene una rigidez de nuca, signo de Kernig y Brusinski bilateralmente positivo, sin déficit motor focalizado ni papiledema. ¿Algo más? El cardiorrespiratorio pulmonar. Cardiorrespiratorio pulmonar, sí, puede ser. R1 y R2 normofonético, por mucho vesicular conservado bilateralmente sin estertores. ¿Algo más o seguimos? Bueno, lo interpreto como seguimos. Vamos. Laboratorio. ¿Qué le piden? Hemocultivos. Bien. Positivo para estreptococo neumonía a las 12 horas. Antígeno neumocócico positivo en líquido cefalorraquídeo. El laboratorio general. Eso. Leucocito 20.000, 90% polimorfo, PCR 180, glucemia 120, sodio 132.
Dosaje de catecolamina urinaria 24 horas, perfil lipídico completo no nos van a importar ahora. Vamos con un estudio complementario. ¿Qué le piden? Función lumbar, Bien. ¿Qué más? Si es que le piden algo más. Claro. podría pedirse una resonancia, pero ustedes van a estar. En agudo, yo te diría que no. Si querés la pedimos. A ver qué nos dice. Le costó 850 dólares al hospital y demoró 2 horas la punción lumbar y el antibiótico. Te cagó pedo el jefe. ¿Algo más? O ya se asustaron. No, No, después de eso, no, no. no. Listo, seguimos. Bueno, esquema farmacológico empírico que te va a garantizar una adecuada penetración por la barrera hematoencefálica inflamada y cobertura bactericida de Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina y Listeria monocitógenes. ¿Qué le damos? ¿Y por qué? ¿Alguien que Saquen se anime? apuntes, busquen echar GPT, lo que sea. Respondan. La opción B, La opción B, ceftriaxona Tracciona 2 gramos, poco. venosa, cada 12 combinado con banco, 15 a 20 miligramos. Asociado a Dexa. Es correcto, pero ¿por qué? Claro. Porque la ceftriaxona va a cubrir empíricamente el estrepto Bien. y la banco también, pero al que es resistente a la penicilina y la cefalosporina, ¿puede ser? Bien, puede ser. ¿Y para qué le damos Dexa? ¿Cuál? ¿La Ceftro o la banco? No, ¿para qué le damos la dexametasona, digo? Eh, para reducir lo que es la respuesta inflamatoria, ¿puede ser? Bien. Exacto. Se la damos antes de la primera dosis de antibiótico para bajar la respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo, porque va a tener una lisis masiva en ese espacio. De esa forma vos reducir la vasculitis cerebral, la presión intracraniana y bueno, la secuela de una sordera neurosensorial. Muy bien. Lo único, nos sacaron 850 dólares por pedirle un estudio más. Y el siguiente, farmacodermia, que no lo lee nadie, así que lo podemos dejar acá. Bueno, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir, Sí, preguntarnos? también, yo leí en Goldman sobre que en ese caso de meningitis se podría, como un tratamiento empírico, la penicilina más vancomicina más una cefalosporina tercera generación y dexametasona. Bien. ¿Cuál sería el tratamiento empírico? ¿Con la penicilina o...? Que yo Generalmente es entendí. la triple terapia, sería la segunda opción que dijiste. La vancomicina más cefalosporina y dexametasona. Ah, ok. Es más, y hay algunos que agregan directamente a ciclovir por que uno, hasta que no tenés la punción lumbar, el resultado, no sabes si puede ser una encefalitis o una meningitis, es el principal diagnóstico diferencial. Entonces, para cubrir empíricamente, porque la encefalitis, la principal causa es viral, como que le hace un espectro para meningitis y para encefalitis. Una vez que vos confirmás la meningitis, lo adecuás solamente para las bacterias, digamos. Ah, ok. Es como que Gracias. tenés que hacer ese juego, pero no de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Que le quieran preguntar a Grego, a Loren. ¿No? Díganme no, por favor, algo.
No, profe. No, profe, gracias. Bien. Bueno, Bueno, nos vemos el lunes. Cualquier cosa nos preguntan ahí o cualquier cosa o nos mandan por el chat o por el grupo, lo que sea. Y bueno, siempre a disposición de lo que necesiten. Y si quieren agregar algo, cambiar algo, decir alguna crítica constructiva, bienvenido sea. y putear a algún ayudante también pueden. Una Sí, pregunta. sí. Sí. ¿Nos pueden mandar el link de esa simulación que hicimos recién para practicar más adelante, más cerca del parcial? Ahora veo si puedo, porque lo tengo en la compu, no sé si lo puedo exportar, pero si puedo se lo mando. Dale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, lo damos por finalizado. Cualquier cosa nos avisan. Y apenas Loren pueda, pasa el power o se nos lo pasa a nosotros y se lo damos a ustedes. Vemos. ¿Yo sigo compartiendo pantalla? No, amigo. ¿Hace cuánto que compartí pantalla? Hace un rato. Igual Loren debe haber bloqueado el tema de de la imagen, porque yo prendí la cámara y no me veo. No sé qué onda. Ah, con razón ahí respondía también, boludo. Si estaba con... ¿Viste? Bueno, chicos, nos vemos. Que anden Bueno. bien. Nos vemos el lunes. Suerte, chicos. Nos vemos. Chao, Espero que le nos haya vemos. ido bien el parcial de Gracias. clínica. Bye. Nos vemos. Chau, chau.